Vamos a hacer un recorrido por el libro de Oseas. Si ustedes recuerdan la clase antepasada, cuando el hermano nos compartió Ezequiel, nos hacía un recordatorio de quiénes eran los profetas preexílicos. ¿Se acuerdan? ¿Qué significa eso, preexílico? Que ellos tuvieron su actividad profética antes del exilio, ¿verdad? Antes de que llegaran los babilonios y los caldeos y les cayeran encima a Judá y a Israel, ¿verdad? Bueno, pues, ¿qué cree? Oseas es un profeta que preexílico. Él tiene su actividad profética antes. De hecho, Oseas fue contemporáneo de Isaías. Oseas inicia más o menos hacia el 758 e Isaías inicia en el 740. Nada más que si usted leyó con atención, bueno, mire, aquí tenemos esta pequeñísima y sencilla línea de tiempo que nos va a ayudar a lo mejor a organizar un poquito todo el contenido que hemos visto. Aquí está Oseas, bueno, pero aquí más atrasito pues pudiéramos poner también a Jonás, ¿no? Por ejemplo, pero bueno, hoy vamos a platicar sobre Oseas. Isaías y él son contemporáneos, ya lo platicamos. Oseas inicia más o menos en el 758 e Isaías en el 40. Y luego, un siglo después, tenemos al profeta Jeremías. Quise rescatarlos a los tres porque los tres utilizan figuras o imágenes muy similares para hablar de la condición espiritual en la que se encontraba el pueblo en esa época. Ahorita lo vamos a ver. Bueno, ¿quién era Oseas? Bueno, Oseas pertenecía al reino del norte, como también el hermano ha sido muy enfático en recordarnos. Bueno, sí es Israel, pero también se le llama Efraín, pero también es Samaria. ¿Se acuerda usted, verdad, que el pueblo del Señor se dividió en dos reinos, el del norte y el del sur? ¿Quién era el del sur? Judá, ¿se acuerda? Y el del norte pues era Israel. Allí vivía Oseas. Si estamos platicando que son contemporáneos, o sea que viven más o menos en la misma época, Oseas e Isaías, sí, nada más que con la diferencia que Isaías pertenecía al otro reino, al de Judá. De hecho, ahí se nos da el contexto. ¿Se acuerdan quién reinaba cuando realizó su labor profética Isaías? Ezequías, ¿verdad? Ezequías es contemporáneo al reino en el que vivió Oseas. Bueno, se nos dan poquitos datos de su genealogía, hijo de Beeri, y dirige Oseas su profecía a Israel. Oseas le dice a Israel, Efraín o Samaria: arrepiéntete, vuélvete al Señor, deja los Baales. Pero también es enfático con Judá. Le dice: no copies, no sigas lo que está haciendo Israel. También tú ten cuidado, aléjate de los malos caminos del otro reino, porque también si no lo haces, también sobre ti va a venir la destrucción. Pero ya sabemos, no hacen caso, no lo hacen. Sin embargo, si usted leyó con atención el texto, ¿qué podemos destacar? Que a pesar
a pesar de la decadencia, de los errores constantes, ¿verdad?, del pueblo, del Señor, específicamente de Israel, el Señor le dice, pero yo te voy a restaurar, yo te voy a perdonar, y utiliza la figura de la esposa, ¿verdad? Ahorita vamos a platicar sobre eso, que se vincula a esta Gomer, ¿se acuerdan? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Bueno, quiero destacar porque me gustó mucho ir haciendo la comparación. Si ustedes se acuerdan, mis hermanos, la mayoría, si no es que todos los profetas, utilizan siempre un lenguaje metafórico. Usan comparaciones, usan metáforas, ya lo hemos platicado anteriormente, que usan que la prosopopeya, bueno. Por ejemplo, si usted recuerda, Isaías utiliza la imagen de la viña para representar la condición del pueblo del Señor. Dice, bueno, es que mi pueblo es como una viña que yo limpié, le quité los abrojos, la cerqué, le puse una atalaya, una torre donde estuviera un vigía para que nadie entrara a robar, a saquear. Dice, pero ¿qué pasó con mi viña? Dio uvas silvestres. Que eso no es más que veneno, ¿verdad? Porque las uvas silvestres no son aptas para el consumo humano. También, si usted recuerda, bueno, y ahorita lo vamos a platicar un poquito más adelante cuando lleguemos al capítulo 10. Anteriormente Oseas ya había comparado al pueblo del Señor y su decadencia con una viña. Le dice, es que eres una viña productiva, pero tu fruto está encaminado al mal. Dice, así como tu fruto se ha multiplicado, así se ha multiplicado tu idolatría. Bueno, ¿se acuerdan? Jeremías inicia comparando al pueblo del Señor con una mujer de mala reputación, con una ramera, ¿verdad? Que lo vemos también anteriormente con Isaías, y pues lo del cinto podrido, lo de los higos podridos, las vasijas rebosantes de vino con Jeremías, etcétera. Pero aquí el asunto es que lo que para los demás profetas era metáfora, para Oseas se volvió realidad. Él lo vivió en carne propia. ¿Se acuerdan? Miren, también esta me gusta mucho cuando el Señor compara en Jeremías a su pueblo con una vasija. ¿Se acuerdan que lo platicamos? Que el Señor le dice, ve Jeremías a la casa del alfarero, cómprate un recipiente, una vasija, le dice, quiébralo delante de ellos y diles que así va a ser el pueblo. Bueno, así va a ser el pueblo destruido. Muy bien. En Oseas, si usted lo leyó, se dio cuenta que el Señor utilizó la figura de Gomer, esta mujer de mala reputación, para representar la infidelidad de su pueblo, específicamente de Israel. No es que Gomer haya ejercido desde el principio la prostitución. Era una mala mujer. Era una mujer de mala reputación. No había una buena opinión de ella. Y me gustó mucho esta ilustración, este es Gomer, porque si se fijan, el autor de la ilustración la presenta sin el tocado
que en esa época llevaban las mujeres. La mujer que no llevaba tocado sobre su cabeza, no había una buena opinión sobre ella. Gomer era una joven, era una muchacha con una vida licenciosa. Si ella hubiese ejercido la prostitución desde el inicio, no se mencionaría su genealogía. Se habla de su padre. ¿Se acuerdan? Sí leyeron, ¿verdad? Sí, hermanos, yo sé que sí leyeron. Se habla de su padre. Era imposible que se considerara tanto a una prostituta si en Oseas se mencionara el nombre. Sí lo hace, porque todavía no lo era. Bueno, pero ¿cuál es la intención del Señor al mostrarnos a Gomer y su relación de infidelidad con Oseas? Bueno, es una imagen, es una figura, es una alegoría, sí, para representar la infidelidad de Israel, pero sobre todo para presentar su plan de redención, su plan de salvación a través de la intervención de Oseas. Bueno, vamos al capítulo 1. Como ustedes ya saben, pues en el capítulo 1 se nos presenta la decadencia espiritual. Se nos presenta la decadencia espiritual del pueblo y aparece inmediatamente Oseas como personaje y el Señor le dice: ve, cásate con Gomer. Sí, es una mujer licenciosa, es una mujer de la que no hay buena opinión, pero cásate con ella. Y así lo hace en un acto de obediencia. Oseas se casa con Gomer y tiene 3 hijos. El primero pues es Jezreel, el segundo es Lo-ruama y el tercero es Lo-ami. Esto es muy interesante porque lo en el hebreo es un prefijo que significa no. Entonces, ¿por qué se llama Lo-ruama? Porque no alcanzó misericordia. ¿Quién? El pueblo del Señor. Lo-ami no es mi pueblo. Ellos son los 3 hijos que tiene Oseas con esta mujer, y sus nombres representan precisamente la relación de infidelidad que provoca Israel con el Señor y las consecuencias, porque no van a alcanzar misericordia, por lo tanto no van a ser mi pueblo, es decir, están separados de mí. Pero como les digo, si ustedes leyeron con atención cada uno de los capítulos, se dan cuenta que primero viene la descripción, la condenación, el juicio, pero dice el Señor, sí, pero a pesar de todo, yo los voy a salvar, yo los voy a redimir, yo los voy a rescatar. Por ejemplo, hay un remate, pensé que lo había cambiado, aquí está. Hay un remate muy bonito en el capítulo 1, dice: con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar. ¿Se acuerdan a quién el Señor le había hecho esa promesa? Dice que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. O sea, de ser Lo-ami, van a ser ami. Después el Señor los menciona así. Dice, y se congregarán los hijos de Judá y de Israel y nombrarán un solo jefe y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Cambia el tono
del Señor. Sí, el Señor está muy airado, está muy enojado, pero el Señor los va a perdonar. Vamos al capítulo 2. Si ustedes leyeron, se dieron cuenta que ya se quitan los prefijos, ya no dice lo ruama, ya no dice lo ami. Ahora el Señor se refiere a ellos nada más como ruama y como ami. ¿Qué significa ruama? Que sí alcanzó misericordia, y ami es mi pueblo. Y el Señor les dice, ¿verdad? Les dice, dile a tu madre que se arrepienta, dile que cambie, dile que se vuelva de sus malos caminos para que yo la pueda redimir. Y quiero destacar el versículo 14 del capítulo 2, porque esto es muy importante. No hay que olvidar que Oseas sí era un profeta, pero era un poeta. Él trabajaba con el lenguaje, él conocía perfectamente cuáles figuras podía usar para representar lo que el Señor le estaba mandando que dijera. Dice, pero he aquí que yo la atraeré. O sea, miren, Oseas, está hablando, ¿verdad? En dos sentidos. Claro, el profeta se está refiriendo a Gomer, pero también se está refiriendo a Israel. Dice, pero específicamente, ¿verdad? Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Simbólicamente, el desierto es un lugar de transformación, es un lugar de prueba, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando el Señor está en el desierto, todo ese periodo siendo probado, siendo fortalecido y al final vence, ¿verdad? Hay una transformación. Cuando el pueblo del Señor, antes de entrar a la tierra prometida, tiene que pasar por un proceso también en el desierto, tiene que ser perfeccionado. Por eso el Señor le dice, pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto. En otras palabras, bueno, ya lo dijimos, aquí está usando un lenguaje altamente simbólico. La llevaré al desierto, o sea, al lugar de la transformación, donde yo voy a cambiar, donde voy a transformar, donde voy a perfeccionar a mi pueblo. Y esto es precioso, dice, y hablaré a su corazón, y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud, y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Es decir, el Señor va a restablecer el pacto que su mismo pueblo había roto. ¿Sí, mis hermanos? ¿Vamos bien? Y esto que sí, hermanos, es yo no tengo palabras para describirlo, pero es precioso esto. Le dice el Señor a Israel, le dice, ya no me llamarás Baali. ¿Qué significa este vocablo Baali? Si hiciésemos la traducción al castellano, Baali era la invocación que se hacía a Baal, pero era una invocación muy contundente, porque era Señor Baal, dueño mío, Señor Baal. Entonces dice, el Señor le dice, ya, cuando yo te restaure, le dice el Señor, cuando te lleve al desierto y me vuelva a unir contigo, le dice, ya no me llamarás Baal, o sea, ya no invocarás a los dioses falsos, a los dioses ajenos. Dice, me llamarás como Ichi, que significa esposo mío. ¿Qué está diciendo el Señor? Nuestro matrimonio
se había deshecho, pero ahora dice, yo te voy a restaurar y otra vez, y ahora tú me llamarás esposo mío. Que Ichi era la fórmula o la palabra con la que la esposa llamaba cariñosamente a su esposo. Así es. Y precisamente el Señor promete restaurar a su pueblo tal como si lo desposara. Le hace una promesa. Si ustedes recuerdan, bueno, anteriormente, antes del matrimonio, se hacía un pacto, ¿verdad? Se desposaba, había unos esponsales que eran los que participaban. Había un pacto matrimonial, el esposo, bueno, el futuro esposo se comprometía a casarse con la futura señora, hacía un compromiso de fidelidad y le otorgaba derechos de propiedad y y hacía un pacto de entregarle una herencia que era la dote. Entonces, precisamente por eso el Señor utiliza este vocablo Ichi, porque Israel, que sí, como nos dice, Israel y Judá, como nos dice en Jeremías, ¿verdad? Que al inicio habían sido como una esposa fiel, luego fueron tras los ídolos, fueron tras la fornicación con los ídolos y con las malas prácticas y perversas de las comunidades que los rodeaban. Sí, se convirtió en una esposa infiel, pero el Señor promete desposarla nuevamente. No importa lo que hayas hecho, le dice el Señor, te prometo que volverás a ser mi esposa. ¿No les parece bello esto, hermanos? Esto es precioso, esto es maravilloso, es extraordinario. Y el Señor utiliza precisamente la figura de esta mujer de mala reputación que no hay que olvidar. Gomer, después de casarse, nos dice el autor que se fue tras otros hombres y engañó a Oseas. Y de hecho en su estado de perdición dice, voy a volver, dice, voy a regresar con mi primer esposo, dice, porque con él sí me iba bien, ¿verdad? La toma de conciencia que hace Gomer, pero representando al pueblo del Señor, específicamente a Israel. Bueno, vamos al capítulo 3, que era lo que les decía. Primero vemos la descripción simbólica que el Señor hace de cómo va a restaurar a su pueblo, y luego va y le dice a Oseas, le dice, sí, Oseas, yo sé, Gomer te fue infiel, sí, se fue tras otros hombres y te engañó. Le dice, pero renueva el pacto con ella. Sí, cometió adulterio, todos lo sabemos, pero le dice, renueva el pacto. ¿Y saben qué hace Oseas? ¿Se acuerdan? Va y la compra, va y paga por ella 15 siclos de plata. Le dice, te voy a comprar para alejarte, para apartarte del pecado. Ya no vas a intimar con los hombres que cometiste adulterio. De hecho, Oseas también practica la abstinencia, no yace con
¿cómo se llama? Con esta Gomer, ¿verdad? Es precisamente el pacto del esponsal, la desposa, la reserva y la compra por 15 siclos de plata y la aparta del adulterio. Que estaba yo revisando más o menos cuántos serían 15 ciclos de plata. No sé si la tabla convertidora me engañó o es verdad, pero más o menos, y no se ofendan, eran como 600 pesos, más o menos. Más o menos. Yo pensé que era poquito más. Pero bueno, 15 ciclos de plata más cebada. Dije, bueno, pero en sí lo importante no es la cantidad, es el acto. Porque ¿quién haría eso? ¿Quién haría eso? ¿Quién perdonaría a una mujer que le ha sido infiel con quién sabe cuántos señores y todavía la perdona y la compra? Pero es un reflejo de lo que hace el Señor con su pueblo, ¿verdad? No importa que hayas sido tras de los ídolos, no importa que hayas fornicado, no importa, porque el Señor la rescata. Bueno, vamos al capítulo 4. Bueno, otra vez. Volvemos ahí el Señor establece nuevamente la degeneración del pueblo. Le dice, tú has cometido perjurio, o sea, has jurado en vano, ¿verdad? Has mentido, has hurtado, has adulterado, eres homicida y aparte eres idólatra. Te has convertido, les dice el Señor, en un pueblo sin conocimiento y sin entendimiento. Y el Señor los compara con una novilla indómita. Le dice, eres como una vaca rebelde, como una, el otro término era, eres como una vaca cerrera. Se va al cerro, ¿verdad? No quiere seguir el camino que el pastor te está marcando. ¿Por qué? Porque eres rebelde. Y el Señor le dice, ¿sabes qué, Israel? Por tu pecado vas a caer. Y acuérdense, ¿qué le está anunciando el Señor a Israel? Ya lo vimos. ¿Qué le está anunciando cuando llegan quiénes? ¿Quién? Los caldeos y los babilonios. Acuérdense que ese iba a ser el medio de reprensión contra el pueblo, 70 años lejos de su tierra, ¿verdad? Todo lo que duró el exilio. Y luego el capítulo cierra con la invitación del Señor a Judá, que le dice, Judá, tú no seas como Israel, no imites al reino del norte, pero pues ya sabemos que Judá no hizo caso. Vamos al capítulo 5. Ahora el Señor le va a recriminar a los líderes religiosos y a los políticos no haber guiado al pueblo en el camino del Señor. Y hace una comparación muy interesante. Le dice, ¿saben qué, líderes religiosos, falsos profetas, sacerdotes impíos? Le dice, ustedes son como los montes de Mizpa y Tabor. Eso es muy interesante porque en los montes de Mizpa y Tabor se frecuentaba la cacería, la caza. Entonces le dice, así como ustedes van y cazan al monte de Mizpa y de Tabor, así el pueblo ha caído en sus propias redes, en sus propias trampas. El cazador terminó siendo cazado, ¿verdad? Judá también, dice el Señor, dice Judá va a ser reprendida. Pero les digo, o como les comentaba al inicio, generalmente cada capítulo va terminando de manera muy
luminosa. Sí, primero está la recriminación, sí, primero están las comparaciones terribles, pero el Señor siempre les está anunciando la promesa de redención. Les dice el Señor: andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no todo está perdido, porque les dice el Señor: en su angustia me buscarán. Y se acuerdan que sí hubo redención para el pueblo, que eso ya lo vimos también con Esdras y Nehemías. ¿Se acuerdan toda la parte de la reconstrucción espiritual después de los 70 años, ¿verdad? Cuando vuelven Zorobabel, vuelven Esdras, Nehemías y reconstruyen primero el altar y luego el templo. Ese primer templo que había construido Salomón, pero que bueno, pues los babilonios lo destruyeron. Bueno, y luego, ya en el capítulo 6 hay un cambio de voz narrativa. Ya no está hablando ni Oseas ni el Señor, ahora es todo el pueblo. ¿Y qué dice el pueblo? Dice: sí, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días. Aquí es imposible, ¿verdad?, no advertir un eco a la futura resurrección del Señor. Dice: nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. El pueblo será redimido. Pero ¿qué creen, hermanos? Este arrepentimiento no era genuino, no era auténtico. Y no lo dice Oseas, se los dice el Señor, que es el que conoce todas las cosas, los pensamientos, los deseos del corazón humano. Dice: ¿qué haré a ti, Efraín? Que no se le olvide, Israel, Samaria y Efraín son lo mismo. ¿Qué haré a ti, oh Judá? Ahora se refiere al otro reino, al del sur. La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. O sea, nomás se arrepienten un ratito y luego vuelven a lo mismo, vuelven a caer en el mismo pecado. Así acaba el capítulo 6. Bueno, en el capítulo 7... Israel va a ser comparado con un horno que arde permanentemente. Le dice: aunque el hornero se duerme, dice, tú sigues ardiendo como un horno. Dice: tu pecado es constante, Israel. También le dice: eres como una torta cruda, ¿verdad? Una torta de pan que se quedó a medias, que ni se coció, pero también quedó cruda. Algo que no se puede comer, algo que no se puede consumir, algo que no sirve. Le dice: eres igual que una paloma incauta, le dice, porque siempre andas cayendo en las trampas. Y también algo muy importante, el Señor les recrimina que siempre que tienen problemas se andan buscando ayuda con los asirios y con los egipcios. Si nos acordamos, pues cuando llega Nabuzaradán, ¿verdad?, que les caen encima los caldeos y los babilonios, y los que se quedan se van para Egipto. Tanto que habían batallado para salirse de ahí, tanto que habían peregrinado por el desierto, y regresaron a lo mismo, bueno, peor que antes, que de hecho ya lo había dicho. Ahí se cree que mataron al pobre de Jeremías, ¿verdad? Bueno, en el capítulo 8 nuevamente, siempre el Señor está recriminando que sean unos idólatras. Le dice: es que ustedes han impuesto a sus propios reyes, yo no los puse, ustedes solitos se han puesto la soga al cuello. Luego nos habla del gran pecado de Jeroboam. ¿Recuerdan? Eso ya lo leímos también, cuando se andaba peleando con el hijo de Salomón, con Roboam,
Y él dice, pues a la gente le gusta adorar a los ídolos. Pues ¿saben qué? Yo les voy a construir 2 becerros de oro, ¿verdad? Uno en Betel y otro en Dan, para que la gente no se me vaya. Y el Señor le seca la mano, ¿se acuerdan? Quiso arrestar a uno al profeta que va y le dice que eso no está bien delante del Señor, y el Señor le seca la mano a Jeroboam. Y el Señor le recrimina también, es que ustedes rechazaron mi ley. Capítulo 9, ya dijimos, el Señor condena a Israel y les dice, vas a regresar a Egipto. Y no es nada más simbólico, porque ya lo hemos dicho, Egipto es símbolo de cautiverio, de esclavitud. Sí, viven en una esclavitud espiritual, pero sí regresan también. Sí se regresan para Egipto. Hay una evocación también, ¿verdad?, con el pecado de Gabá, que si ustedes se acuerdan, nos evoca mucho al pecado de Sodoma y Gomorra, cuando quieren sacar a este pobre levita, pero acaban abusando de su concubina durante toda una noche. Dice, es que este pecado sacudió al pueblo, fue de lo más horrible que han cometido. Hay una comparación con Sodoma y Gomorra. También, ¿verdad?, cuando mueren 24,000 israelitas que se van con las moabitas, esto ya lo leímos también en Números, ¿verdad? Y el Señor le dice a Moisés, dice, ¿sabes qué? Ahórcalos, ahorca a todos estos pecadores. Y el Señor, Moisés ese día mató nada más y nada menos que a 24,000 israelitas. Pero como otra vez, vamos al capítulo 10, porque ya se me está acabando el tiempo. Aquí es donde les digo que el Señor, donde Oseas, como posteriormente lo va a hacer Isaías, va a comparar, ese es, donde va a comparar al pueblo con una viña. Le dice, sí eres fructífera, pero eres fructífera para el mal, porque te vas tras los Baales y tras los ídolos falsos. Le dice, tienes un corazón dividido, pero el Señor le dice, yo voy a derribar esos altares que tú has construido. Y esto es precioso también, hermanos, esto es bellísimo, porque luego de que el Señor se compara con un esposo que redime, que restaura el vínculo que se ha roto con la esposa, también se presenta como un padre amoroso, como un padre que ama a su hijo. Dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Dice, cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo lo cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo. Bueno, aquí se me borró poquito. Bueno, que le quita su yugo de la cerviz, dice, y puse delante de ellos la comida. Y les dice el Señor, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? Dice, te entregaré yo, Israel. ¿Cómo, verdad? Dice, ¿cómo te voy a hacer lo que les hice a las ciudades de Adma y de Seboim, que ellos fueron destruidos también junto con Sodoma y con Gomorra? Dice, mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, dice, porque Dios soy y no hombre,
el santo en medio de ti y no entraré en la ciudad. Otra vez hay un remate luminoso. Capítulo 12, siempre el Señor está invitando a Judá y a Israel a arrepentirse, ¿verdad? Vemos un recorrido de Israel a través de una alusión que se hace a Jacob, y el Señor les dice: ay, Israel, le dice, tú eres como un mercader fraudulento, eres mentiroso, defraudas, mientes. Dice: pero yo mandé a mis profetas para que te hablaran, pero no has hecho caso. Capítulo 13, penúltimo. Nuevamente el Señor les recrimina su constante idolatría. Y en este minutito, capítulo 14, lo más importante, cómo cierra el libro con un llamado del profeta a Israel para que se arrepienta. Les dice: arrepiéntanse. Y sabe que el Señor refrenda su promesa y les dice: si tú te arrepientes, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia. Dice: porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Y volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como de vino del Líbano. Efraín dirá: ¿qué más tendré ya con los ídolos? O sea, ¿para qué los quiero? Y contesta el Señor, dice: yo lo oiré y miraré. Yo seré a él como la haya verde. ¿Saben qué es una haya verde? Es un árbol que mide 30 metros. Es un árbol gigantesco. Dice: yo voy a ser para ellos como la sombra que los proteja, que los cuide, que los guarde, como haya verde. Dice: de mí será hallado tu fruto. Y mire, hermano, ya con esto, las meritas 12, ya terminé. Entonces, bueno, pues ojalá haya sido de bendición esta rapidísima sesión. Y lea con mucha atención al profeta Oseas. Y recuerde, fíjese cómo, a pesar que el pueblo pecó y pecó y pecó y cayó más bajo y cada vez más hondo, ¿verdad?, en el pecado, el Señor le decía: sí, pero vuélvete a mí, regresa, yo voy a renovar el pacto, tú vas a ser otra vez como mi esposa fiel. No importa lo que hayas hecho. Obviamente el Señor utiliza la invasión, la prueba, ¿verdad?, para que ellos vuelvan a Él, porque si no, pues no pasa nada.